Vamos a ir a Deuteronomio, capítulo número 7, versículo número 9. Deuteronomio 7, 9. Dice así: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. ¿Cuántas generaciones? 1000 generaciones. Fíjese que en la Biblia, bueno, le voy a contar. ¿Cuántos de ustedes estuvieron en nuestra vigilia? Escucharon al hermano predicar y él habló algo muy interesante acerca de hacer pactos con Dios, de hacerle una promesa al Señor, y desde entonces esta palabra pactos empezaron a resonar mucho en mi mente. Empecé a investigar. En la Biblia, en repetidas ocasiones, nosotros vamos a encontrar que Dios hace pactos o alianzas con el hombre, ¿sí? Dios hace pactos o alianzas con el ser humano. La palabra pacto como tal proviene del hebreo berit, ¿sí? El hebreo berit y el griego diateque. Yo no sé si así se pronuncia, pero así se escribe, no sé si sí. El hebreo berit y el griego diateque. En el pensamiento hebreo, un berit o un pacto no es un contrato donde se intercambian bienes como un negocio. No es solamente eso, sino un lazo, escuche bien, donde se intercambian vidas. En el pensamiento hebreo, un berit, un pacto no es solamente un contrato de tú me das, yo te doy y nos damos juntos. No. Un pacto va más allá, no es solamente un negocio, sino un lazo donde se intercambian vidas. Implica una lealtad absoluta. Berit significa alianza sellada con sangre, que crea una unión permanente de fidelidad absoluta. Entonces un pacto no es solamente una alianza, una promesa que yo de una forma muy suave puedo hacerle al Señor, prometerle algo al Señor. Un pacto, en un pacto se intercambian vidas. En un pacto es una alianza que se sella, pero no se sella fácilmente, se sella con sangre. Y ahora entiendo por qué nosotros vemos en la Biblia que nosotros no podemos darle a Dios algo que no nos cueste, porque sería muy fácil darle a Dios algo que no me cueste, entonces no sería un sacrificio. Pero un pacto también es un sacrificio, porque es una alianza que se sella con sangre. Y la sangre, para que fluya, tiene que haber una herida, y las heridas duelen. O sea que hacer un pacto con Dios no es cualquier cosa. Hacer un pacto con Dios y sellarlo con sangre no es cualquier cosa. Ahora, esto no es para que nosotros salgamos de aquí y decir, uy, el hermano dijo que me corte las venas y que haga un pacto de sangre con Dios. No, no vaya a hacer eso, por favor. Pero bueno, vamos a avanzar. Los pactos están compuestos por 4 componentes. Mire, hoy esto va a parecer una clase así como una clase magistral así del colegio. 4 componentes, los pactos. En primer lugar, tienen que haber partes, ¿sí? Las partes. Y las partes son las personas que entran a la alianza, ¿sí? Entonces un pacto tiene 4 componentes. En primer lugar, las partes. En segundo lugar, las promesas. O sea, para que haya un pacto, no nos vamos a pactar y no vamos a prometer nada, ¿verdad? Entonces, para que haya un pacto tienen que haber las partes, las promesas. Esto es como un contrato, ¿sí? Todos los que han trabajado en algún momento han firmado un contrato, ¿sí? Las partes es el patrono, el trabajador. Las promesas, o sea, lo que le prometen, aunque a veces no lo cumplen. Y también las condiciones. En tercer lugar, las condiciones. Entonces, vamos por partes, las promesas, las condiciones, pero los pactos con Dios también incluyen una señal. Los pactos también incluyen una señal.
Y no sé si usted recuerda cuando Dios hace un pacto con Noé. Dios hace un pacto con la humanidad y Dios promete no volver a destruir la tierra por medio de un diluvio, porque Él ya había destruido la humanidad. Solo había salvado a la familia de Noé, a los animales. Entonces dice, el arco será la señal visible de mi pacto. Cada vez que usted vea un arco iris, ese es Dios. Cada vez que usted ve un arco iris, eso no es un reflejo de las luces, no, eso es Dios. Esa es la señal de su pacto. Ese es un recordatorio de que este diluvio sucedió no sé cuántos años atrás, pero el pacto sigue vigente. El pacto de Dios sigue vigente. ¿Se le quedaron las 4 partes? ¿Sí? Las partes, las promesas, las condiciones y la señal. Vamos a poner 100 puntos en el examen. Ahora, hay 2 diferentes tipos de pactos, ¿sí? Y usted va a pensar, el hermano, ¿para qué tanto? Pero usted lo va a entender después. 2 diferentes tipos de pactos, pactos unilaterales y pactos bilaterales, ¿sí? Unilaterales, estos son aquellos donde Dios se compromete a cumplir algo sin importar qué, como por ejemplo el pacto de Dios con Noé, de ya no destruir la tierra con diluvio. Este es Dios haciendo una promesa. Dios no le puso condiciones a Noé. Dios no dijo, si la tierra me obedece, yo ya no voy a volver a destruir la tierra. No, Él se comprometió Él mismo. Entonces este es un pacto unilateral, donde hay 2 personas, pero solo una se está comprometiendo. Y también están los pactos bilaterales, ¿sí? Unilaterales y bilaterales. Estos establecen ambas partes comprometiéndose a cumplir con los requisitos del pacto para obtener las promesas. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Sí? ¿Estamos bien hasta acá? ¿Me estoy dando a entender? Ahora, aquí viene lo interesante. En la Biblia hay 7 ocasiones en las que Dios hace pactos, que son pactos fundamentales que Dios hizo con la humanidad. ¿Sí? Hay 7 ocasiones en la Biblia en las que Dios hizo pactos, claro que hay más, pero vamos a hablar de 7 en las que Dios hizo pactos con la humanidad. Y en primer lugar, el primer pacto es el pacto edénico, ¿sí? Pacto edénico, diga conmigo edénico. Edénico, este pacto sucedió en el Edén, ¿sí? Ahí donde todo comenzó. Ahí empezó un pacto de inocencia. Este definía la responsabilidad del hombre hacia la creación. Dios dejó al hombre, lo plantó. Dios le hizo promesas al hombre, pero el hombre tenía responsabilidades que tenía que cumplir. Dios le dijo, de todo árbol puedes comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces ahí había una condición en ese pacto, hacer un pacto bilateral. También está el pacto adámico, ¿sí? Pacto adámico, número 1 edénico, número 2 adámico. Pareciera que está de locos lo que le estoy diciendo, pero me va a entender, yo sé. Este era un pacto de gracia y redención. Cuando el hombre peca, Dios le promete al hombre que él va a vivir y va a sufrir. Dios le dijo a Adán que por cuanto ellos habían pecado, Dios los iba a sacar del huerto y que iban a comer con el sudor de su frente. Si nosotros tenemos que trabajar para poder vivir, eso es culpa de Adán, hermano. Eso es culpa de Adán o de la serpiente o de la mujer, de uno de esos 3 es, ¿verdad? Pero uno de esos 3 tiene la culpa, ¿verdad? Pero Dios hizo este pacto con Adán. También hizo Dios un pacto con Noé, que es nuestro tercer pacto, que es un pacto noético. Y este es un pacto de preservación. Era lo que le decía, este es un pacto unilateral. Dios se compromete, Dios le promete a Noé no volver a destruir la humanidad con un diluvio, sin importar lo que la humanidad hiciera. Entonces este era un pacto unilateral. Después Dios hace un pacto también con Abraham. Llevamos 4. El pacto abrahámico, ¿sí? El pacto abrahámico, que esta es una promesa.
Era un acuerdo incondicional donde Dios promete a Abraham una gran nación, bendición y la tierra prometida. Después de esto vino la ley, un pacto mosaico, ¿sí? Entonces, llevamos 5, el pacto mosaico, el pacto condicional con Israel en el Sinaí. Después viene el pacto davídico, ¿sí? Pacto davídico, pacto incondicional que garantiza una línea familiar continua y un reino eterno a través de la descendencia de David. Y por último, el nuevo pacto, la redención final, prometido en el Antiguo Testamento y establecido por la sangre de Jesús. Entonces, 7 pactos. Cada uno de estos pactos, ¿sabe qué denotan? ¿Sabe qué nos enseñan estos 7 pactos? El interés de Dios por darle a la humanidad el bien que Él espera. Estos pactos denotan la buena voluntad de Dios de bendecir al hombre, de bendecir a su creación, de que su creación viva conforme a la plenitud que Él ha creado para nosotros. Algunos de ellos dependen totalmente de la fidelidad de Dios. Hay pactos que dependen totalmente de la fidelidad de Dios. No podemos nosotros hacer nada por ese pacto. No podemos nosotros hacer nada por estos pactos que dependen de la fidelidad de Dios y no de nuestro comportamiento. Entre estos pactos que Dios hizo un pacto muy peculiar, que es un pacto de sangre. Dios hizo un pacto con Abraham. En ese momento él no era Abraham, él era Abram, ¿sí? Abraham. ¿Estamos bien aquí? Es que usted se ve como preocupado, hermano, como que no sé si no me está comprendiendo o está afligido. Bien, Dios hizo un pacto con Abraham. En aquel tiempo los pactos no eran simplemente acuerdos con condiciones por cumplir, más bien eran compromisos serios. Fíjese que en estos tiempos es muy difícil que la gente cumpla lo que promete, porque se ha vuelto muy común fallar a las promesas. Se ha vuelto muy común no tener palabra. Se ha vuelto muy común prometer y no cumplir. Y nosotros somos así. Nosotros somos muchas veces así. Venimos con el Señor y decimos: Señor, yo te prometo. Por ejemplo, nosotros estamos pasando por una enfermedad. Decimos: Señor, si tú me sanas, yo no voy a faltar a un servicio en la iglesia. Dios lo sana y a la primera que se le presenta no viene. Señor, si tú me provees, yo te prometo que te voy a servir. Dios le provee y a la primera que le hacen quiere tirar la toalla. Pero nosotros somos realmente muy dados a no cumplir con las promesas que nosotros le hacemos a Dios. Pero la Biblia dice que cuando nosotros hagamos una promesa a Dios, no debemos tardar en cumplirla. Y Dios es un Dios de pactos. A Dios le gustan las promesas. A Dios le gusta comprometerse. La Biblia dice que no habiendo alguien mayor por quien jurar, Dios tuvo que jurar por Él mismo, porque no había nadie más por quien prometer. Porque nosotros decimos: yo te prometo, Señor, por la vida de mi hijo, por la vida de mi mamá, por la vida de mi familia. No sé, tantas cosas queremos poner a otras personas para que se vea que nuestra promesa tiene seriedad. Pero Dios, dice la Biblia, que no hay nadie más por quien jurar, así es que a Él le toca comprometerse por sí mismo. Y Dios es un Dios de promesas. Dios es un Dios de pactos. Dios es un Dios que cumple a cabalidad lo que promete. Y hay promesas que Dios hace a nuestras vidas que Dios las va a cumplir a pesar de nosotros mismos. Dios cumple su pacto, Dios cumple su promesa a pesar de mí, porque Él es fiel, porque sus promesas, sus compromisos, sus pactos no dependen de mí, dependen de su fidelidad, dependen de que Él es fiel, dependen de que Él es bueno,
Sus promesas son sí y amén. Eso dice la Biblia. Porque todas las promesas de Dios son sí y amén. Por lo tanto, si Dios ha dicho que Él nos va a proveer, Él nos va a proveer. Porque sus promesas son sí y amén. Por lo tanto, si Dios ha dicho que Él nos va a sanar, Él nos va a sanar. Porque sus promesas son sí y amén. Si Dios ha dicho que Él nos va a bendecir hasta que sobre y abunde, así será. Porque sus promesas son sí y amén. No hay ni un solo momento en la Biblia en el que Dios no haya cumplido lo que prometió. Y cada uno de nosotros acá somos un mundo de promesas. Cada uno de nosotros camina bajo una promesa de Dios. Caminamos bajo una palabra que Dios nos dio. Caminamos bajo una promesa que Dios nos hizo. Por eso es que nosotros no debemos vivir por vista, sino por fe. Porque las promesas de Dios son sí y amén. Sí y amén. Por lo tanto, amado hermano, si usted está enfermo, la Biblia dice: yo les traeré sanidad y medicina. Y esto es un sí y es un amén. La Biblia dice que Él llevó nuestras enfermedades en la cruz. La Biblia dice que el precio de nuestra paz fue sobre Él. Y eso, ¿sabe qué? Es un sí y amén. ¿Sabe que Él está aquí? ¿Sabe que Dios está aquí? Tenga paz en su corazón. Tenga paz, ya no se aturda por lo que no puede cambiar. Deje las cosas en las manos de Dios. Encárguese usted de lo que sí se puede y deje que Dios haga lo que solo Él puede. Tenga paz en su corazón, porque el precio de nuestra paz fue sobre Él. Amén. Bien, aquí es donde se pone seria la cosa. Vamos a ir a Génesis, capítulo número 15. Génesis 15, del 1 al 18. Génesis 15 del 1 al 18. Quizás no haya sido yo el único que tantas veces leyó esto y nunca le puso tanta atención como ahora. Quizás hayan 2, 3 igual que yo. Génesis 15 del 1 al 18. Dice así: después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás? Siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Esto era un sí y amén. No te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y le dijo: yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Vamos a hacer una pausa aquí. Mira, a mí me llamó la atención que dice la Biblia que Abraham le creyó a Dios y que esto le fue contado por justicia. Dios estaba teniendo una conversación con Abraham y él le dijo: yo soy Jehová, que te saqué de la tierra de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. ¿Cómo es posible que Abraham está teniendo esta conversación con Dios y todavía se atreve a pedirle a Dios una señal, sabiendo que él estaba hablando con el Dios de los cielos,
sabiendo que él estaba hablando con aquel que creó todo cuanto existe. Él le dijo: yo soy Jehová. Porque Dios empieza diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será en sobremanera grande. Pero Abraham le dijo: ¿en qué conoceré yo que he de heredar esta tierra? Abraham estaba pidiendo una señal. Él estaba diciendo a Dios: yo sé que me lo estás prometiendo, pero yo necesito una señal. Yo necesito una señal visible. Entonces dice, y le dijo: tráeme una becerra de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Y tomó él todo esto y los, ¿qué dice? Y los partió por mitad y puso cada mitad una frente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían las aves de rapiña sobre los cuerpos muertos y Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol, vea esto, sobrecogió el sueño a Abraham. Y he aquí que el temor de una gran oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava ahí, será oprimida 400 años. ¿No le suena a esto? ¿No le suena a esto a que sí se cumplió? ¿Le suena a que esta promesa que Dios le dijo sí se cumplió? Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la 4ª generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo a la maldad del amorreo hasta aquí. Y vea lo que dice el versículo 17. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba entre los animales divididos. En aquel día, dice el versículo 18, hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Para empezar, esto es interesante. Si usted lo leyó y le puso atención, se va a dar cuenta que aquí sucedió algo interesante. Para empezar, Dios empieza a tener esta conversación con Abraham. Le dice que su galardón será muy grande. Pero en medio de esto, Abraham tenía una carga, no tenía hijos. ¿Sabe por qué sé que es una carga? ¿Quiere saber por qué? ¿Cuántos quieren saber por qué era una carga? Así le mando un mensaje. ¿Quiere saber por qué era una carga? Porque fue lo primero que le dijo a Dios. Esto estaba, aquí lo tenía Abraham. Era un nudo en su garganta. Era un nudo en la garganta de Abraham, que él no tenía hijos, porque él tiene una conversación con Dios y Dios le dice: Abraham, no temas, yo soy tu escudo, tu galardón será en sobremanera grande. Y Abraham viene y dice: Dios, pero no tengo hijos. ¿Quién estaba hablando de descendencia? Nadie estaba hablando de descendencia, porque el Señor le dijo: yo soy tu escudo. Quizás Abraham estaba enfrentando una guerra, no lo sé, pero él le dice: pero Señor, yo tengo una carga, yo tengo un peso, yo tengo aquí un nudo en mi garganta que necesito desatar. No tengo descendencia y me va a heredar uno que es esclavo nacido en mi casa. Dios tiene esta conversación con Abraham. Y Dios en ese momento tuvo que desatar ese nudo que Abraham tenía en su garganta. Porque Dios le dijo: no te heredará sino que un hijo tuyo te heredará. En ese momento Dios le promete un hijo a Abraham, aquel que no tenía descendencia. Dios le promete un hijo. Pero Abraham todavía tiene la duda.
Le pide a Dios una señal para comprender que lo que Dios le estaba diciendo era real. Entonces Dios manda a Abraham a preparar un pacto de sangre. Entonces Dios manda a Abraham a preparar un pacto. Dios dijo: ¿no me crees? Bueno, entonces hagamos un pacto de sangre, Abraham. Dios dijo: Abraham, ¿no me crees? Vamos a hacer un pacto de sangre, vamos a entrelazarnos, vamos a hacer una alianza de fidelidad absoluta. ¿Quién estaba prometiendo? ¿Dios o Abraham? Dios. Abraham no le había prometido nada a Dios. Ya se dio cuenta que Abraham no le dijo: Señor, te daré, Señor, haré, Señor, yo voy a levantar un altar, yo voy a edificar una casa. Abraham no dijo nada. Sin embargo, en medio de su duda, Dios le dijo: bueno, ¿no me crees? Vamos a hacer una alianza, vamos a hacer un pacto de sangre. Vamos a tener, Abraham, un momento en el que nos vamos a comprometer tú y yo. Pero el único que estaba haciendo las promesas era el Señor. Y sabe, hermano, cuando empezó el servicio, yo estaba sentadito ahí atrás. Y este asunto de que Abraham tenía una carga, eso no está escrito aquí en mi bosquejo. Si usted lo quiere leer, lo invito a que lo venga a leer y se va a dar cuenta que no está escrito. Pero cuando yo estaba ahí atrás, estaba meditando en esto. Y Dios me habló y Dios me dijo: ¿ya viste que Abraham tenía una carga? ¿Ya viste que Abraham vivía con esa carga? Porque fue lo primero que me dijo cuando yo estaba hablando con él. Pero ¿sabe qué es lo interesante de esto? Que Dios no se lo reprimió. Dios no se lo reprimió. Dios es Dios. Él es soberano. Él hubiera podido decir: Abraham, este no es el momento para hablar de hijos. Abraham, este no es un momento para que tú y yo hablemos de hijos. Hablemos de lo que te voy a dar. Hablemos de que vas a ser un hombre muy rico. Hablemos de que en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Abraham, hablemos de esto. Sin embargo, Abraham le dice: es que, Señor, yo no tengo heredero. Y Dios le dijo: no te heredará sino un hijo tuyo te heredará. Dios no reprimió el hecho de que Abraham tenía una carga en su corazón. Dios no reprimió el hecho de que Abraham vivía con esto como un nudo en su garganta. Y ¿sabes qué, iglesia? Dios sabe cuáles son esos nudos que nosotros muchas veces tenemos en nuestra garganta. Dios sabe cuáles son esos nudos que usted y yo tenemos muchas veces en nuestra garganta. Y Dios sabe que en el momento en el que nosotros tengamos un encuentro con Él, va a ser lo primero que vamos a soltar. ¿Alguien aquí, aparte de mí, quisiera tener a Dios frente a frente y decirle lo que tengo aquí? Yo quisiera tener a Dios frente a frente y saber que Él me está escuchando. Aunque así es, si nosotros oramos, Dios nos escucha, pero yo quisiera verlo físicamente y decirle: Señor, tengo un nudo en mi garganta, tengo esta pena, tengo esta preocupación. Abraham estaba preocupado porque ¿quién lo iba a heredar? Sus bienes se iban a perder, iban a quedar en manos de un esclavo que había nacido en su casa. Sin embargo, Dios le dijo: no te heredará sino que un hijo tuyo te heredará. Entonces Abraham le dijo: ¿Cómo voy a saber yo que eso es una realidad? Dios viene y le dice: bueno, vamos a hacer un pacto de sangre. Y Abraham hizo lo que Dios le hizo. Dios lo mandó a preparar. Dios lo mandó a preparar un pacto. Tráeme una becerra de 3 años. Tráeme una cabra de 3 años y un carnero de 3 años y una tórtola también y un palomino. Y dice que tomó todo esto y lo partió por la mitad. La escena de esto, usted se puede imaginar esta escena, todos estos animales partidos por mitad.
Todos estos animales partidos por mitad eran 5 cadáveres de animales sangrientos tirados en el suelo, 3 por ellos partidos por la mitad, con las mitades separadas, con poca distancia entre sí, porque dice que las aves Él no las partió. Pero en esos tiempos no habría sido tan aterrador, porque la disposición de los animales divididos se había reconocido al instante como la preparación para hacer un tipo de pacto de sangre. Y quiero que vea una imagen que, mire, le voy a ser muy honesto. Esta imagen me la hizo la inteligencia artificial. De algo tiene que servir. Sí, yo le pedí a la inteligencia artificial que le pegué la cita y le dije, por favor, quiero imaginarme cómo va a ser. No sé qué tan claro se ve, pero usted puede ver ahí los animales partidos, un camino de sangre en medio. Aquí tenía que ocurrir un pacto de sangre. Aquí habían 2 personas que tenían que caminar en medio del pacto de sangre. Y vea lo interesante, que un pacto de sangre transmitía un juramento de automaldición. Las partes implicadas recorrían el camino entre los animales sacrificados. ¿Y sabe qué era lo que ellos decían? Que me pase a mí lo que le pasó a estos animales si no cumplo mi promesa. Eso era un pacto de sangre. No, nosotros hacemos pactos con Dios, le hacemos promesas a Dios y no las cumplimos, y qué nos importa. Pero en ese entonces había que caminar en medio del pacto de sangre y decir que me pase a mí lo que le pasó a estos animales si no cumplo mi promesa. Yo no me atrevo a hacer un pacto con Dios. Yo no me atrevo, no sé si usted, yo no me animo. Yo no me animo, porque soy humano, porque soy carne, porque soy de carne y hueso, porque soy débil. Pero ¿sabe qué es lo más interesante? Y aquí es donde se pone buena la cosa. Abraham no caminó sobre el pacto. ¿Sabe quién sí caminó? Dios. Dios sí caminó. Porque dice la Biblia que a Abraham le cayó un sueño muy pesado. Y que cuando estaba oscureciendo, él se quedó como en un trance, dice la Biblia. Cayó como en un trance. Pero de repente, dice, sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba en medio de los animales divididos. ¿Quién más sino Dios? Usted se imagina a Dios diciendo: tú y yo estamos haciendo un pacto. Abraham, tú y yo estamos haciendo una alianza. Y el Señor estaba caminando en medio de la sangre diciendo: que me pase a mí si yo no cumplo mi promesa. Que me partan a mí, que mi sangre se convierte en un camino si yo no cumplo mi promesa. ¿No le resuena esto? ¿No le resuena esto a Cristo Jesús? ¿No le resuena a cada gota de sangre que fue derramada por Él en la cruz del Calvario? Y a pesar de esto, este pacto no se trataba de la fidelidad o no de Abraham. Este pacto no se trataba si Abraham podía o no cumplir. Dios le dijo: si no cumplo mi promesa de darte una descendencia, Abraham, que esto que le pasó a estos animales que están partidos en dos y que hay un camino de sangre, me pase a mí. Pero ¿por qué Dios no permitió que Abraham también caminara? Porque Dios sabía que Abraham era un ser humano. ¿Y sabe por qué Dios no permitió que Abraham pasara por en medio del pacto de sangre? Porque Abraham le había pedido una señal a Dios. No fue capaz de creer a la palabra que Dios le había dado. Él le pidió una señal. Entonces dijo: vamos a hacer un pacto, pero solo yo voy a caminar por esto. Iglesia, Dios va a cumplir sus promesas en nuestras vidas. Dios caminó sobre ese pacto de sangre. Y dice la Biblia que Dios es fiel para cumplir sus promesas.
Él dijo que me pase a mí, que muera yo, que me partan a mí si yo no cumplo mi promesa. Dios le dijo a Abraham, aunque tú seas el culpable. Por eso fue que Abraham no caminó, porque si él hubiera caminado por el pacto de sangre, el pacto se hubiera roto. Entonces Dios estaba diciendo, aunque la culpa sea tuya, aunque tú quebrantes el pacto, que me pase a mí. Ese es mi Dios, ese es mi Padre. Aunque yo quebrante su pacto, la Biblia dice que Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, que el precio de nuestra paz fue sobre Él y que por sus llagas nosotros hemos sido curados. Dios hizo un pacto unilateral con Abraham y Dios cumplió su promesa. Dios cumplió su pacto. Hebreos capítulo número 6 versículo 18 dice: hay dos cosas imposibles. Hay dos cosas imposibles: que Dios mienta y que Dios no cumpla lo que promete. Y si la Biblia dice que es imposible que Dios mienta, es imposible. Si la Biblia dice que es imposible que Dios no cumpla lo que promete, es imposible. Hebreos 6:18, hay dos cosas imposibles. Número uno, que Dios mienta. Dios dijo, de hecho, te bendeciré. No es mentira, Él nos va a bendecir. De hecho, te sanaré. No es mentira, Él nos va a sanar. Él dijo que nos iba a salvar y ¿sabe qué? Nos salvó. Aunque nosotros no éramos dignos, aunque nosotros quebramos el pacto, como Él había dicho, que me pase a mí esto si yo no cumplo mi promesa, tuvo que venir Jesucristo a morir por nuestros pecados, a cumplir con el pacto que Él hizo con la humanidad. Por eso Deuteronomio 7:9 dice: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel. Dios es fiel. Y dice la Biblia que Él guarda el pacto. Dice la Escritura que Él guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos, y dice hasta 1000 generaciones. Dios no solamente nos bendice a nosotros, bendice a nuestras generaciones, y los hijos de nuestros hijos serán benditos, y los hijos de nuestros hijos serán benditos, y toda nuestra descendencia será bendita. ¿Sabe por qué? Porque usted y yo estamos sembrando una semilla, siéndole fiel a Dios, creyendo en Dios, amando a Dios sobre todas las cosas, y nuestra recompensa será que todas nuestras generaciones serán benditas. Todas nuestras generaciones serán benditas. Y quiero terminar esta noche, iglesia, con esto. Mateo 26, 27 y 28. Mateo 26, 27 y 28. Dice así: luego tomó la copa y después de dar gracias, se la dio a ellos y dijo: beban todos de esta copa, porque esto es mi sangre, que establece un nuevo pacto, la cual es derramada para el perdón de los pecados de muchos. Jesús tomó la copa. Primero tomó el pan y dijo: este es mi cuerpo que por ustedes es entregado. Pero a mí me llamó la atención que dice aquí que Él tomó la copa y Él dijo: porque esta es mi sangre que establece un nuevo pacto. ¿Sabe qué hay ahí? Otro pacto de sangre. En la cruz hubo otro pacto de sangre. ¿Sabe por qué? ¿Por qué hubo otro pacto de sangre?
porque cuando Jesús fue a la cruz del Calvario, dice la Biblia que habían dos al lado de él y él estaba en el centro. Entonces ahí había sangre, ahí estaba siendo derramada su sangre, ahí había un pacto, ahí había un pacto. Dios estaba diciendo: yo te voy a salvar, yo te voy a bendecir, yo te voy a sanar, por mis llagas eres curado. Y aunque tú quebrantes este pacto, a mí ya me está sucediendo lo que sucedió en el pacto de sangre con Abraham. Y él dice: esto es mi sangre que establece un nuevo pacto, que es derramada para el perdón de pecados de muchos. Si esto no libera su mente de la condenación, nada lo puede hacer. Él hizo un pacto. Todas sus promesas son sí y amén. Hay dos cosas que son imposibles: que Dios mienta y que Dios no cumpla lo que promete. Hay dos cosas que son imposibles: que Dios mienta y que Dios no cumpla lo que promete. Él está aquí. El Señor está aquí. Él está aquí. ¿Y sabes qué, iglesia? Dios quiere desatar esos nudos que se te hacen en tu garganta. Dios quiere desatar esas dudas. Dios quiere desatar esas incógnitas, esas preguntas que tú tienes, esas preguntas que tú le has hecho al Señor. Dios quiere desatar todas esas preguntas que tú tienes, todas esas cosas que tú tienes por decirle al Señor. Y Él está aquí esta noche. ¿Y qué le parece si esta noche cada uno de nosotros abre su corazón delante de Dios? Podemos ser sinceros. Podemos ser sinceros. Sabe que hubieron muchas ocasiones en las que yo, como ser humano, puedo pararme en el altar y cantar victoria, y cantar que Dios prepara la mesa delante de mí, que Dios derrama su vino, que Dios derrama su presencia. Pero hay un momento en el que estoy ahí sentado y lo único que quiero hacer es correr a sus brazos, porque este nudo que tengo aquí me está matando y nadie lo sabe. Porque es esto que estoy viviendo de veras que me está agobiando demasiado y no puedo. Y han habido tantas ocasiones en las que yo le he dicho: Señor, pero bueno, sí, me voy a parar y voy a cantar y voy a saltar y voy a danzar y ese es mi momento. Pero cuando todo eso se acaba, cuando todo eso pasa y estoy ahí sentado donde está usted, yo solo quisiera levantarme y correr al altar y postrarme y decirle: Señor, tengo un nudo en mi garganta, tengo una pena, tengo una preocupación, Señor. Quizás a aquellos a los que siempre les va bien en la vida no les pasa esto, pero a nosotros, a los que Dios nos procesa, a los que Dios no terminamos de salir de una y ya nos estamos metiendo en otra, a eso sí les pasa, a eso sí. Y con estas personas quiero hablar esta noche. Él está aquí. Y nunca se le olvide que Dios caminó como un horno encendido y como una antorcha de fuego en medio de un camino de sangre, diciendo: aunque tú no cumplas este pacto, que me pase a mí. Aunque tú no cumplas esta promesa, que me pase a mí lo que le pasó a estos animales. Ese es mi Dios. Póngase de pie esta noche.